Ok, esta es una muy buena perspectiva en la historia de la megadosis de vitamina C. Yo estaba involucrado en esta área de la medicina y en la fabricación durante 45 años. Ha sido un viaje muy largo, muy interesante. He conocido muchas personas en el camino y me alegra decir que nos hemos vuelto colegas y amigos, incluyendo al doctor Galindo. Entonces, primero que todo, me gustaría eh, hacer un reconocimiento. Yo soy un fabricante de vitamina C endovenosa que lo he estado haciendo durante 45 años. Y en el camino he hecho mucha investigación, ayudado con capacitaciones, he estado con mis colegas que están a su izquierda. Tenemos profesores de medicina involucrados con esto. Tenemos eh, también mucha experiencia para hacer capacitación práctica. Desde el punto de vista de manufactura, yo quiero hacer una pequeña mención. Hay mucha vitamina C endovenosa en el mundo, que es bastante bueno, pero tienen que tener cuidado. En Estados Unidos en particular, muchas personas han muerto por malos estándares de manufactura. Eh, y estas terapias tienen los estándares más altos del mundo, que son los estándares europeos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre la vitamina C que están obteniendo, saber si es la más segura y con el mayor estándar, hagan preguntas sobre el código de manufactura con el cual cumplen. Nosotros somos auditados por un cuerpo regulatorio del gobierno una vez al año y vienen a vernos durante una semana 3 inspectores y nos cobran $75,000 por este privilegio de venir a hacernos la inspección. Pero eso nos mantiene siempre muy pendientes y muy contentos. Hay personas que no les gusta esto. Yo de hecho la busco. Yo creo que es importante siempre estar con los más altos estándares y lo hemos hecho. Entonces, está pasando el ácido ascórbico para inyección y alguien conoce la diferencia entre el ácido ascórbico para inyección y el ácido ascórbico sódico para inyección. Bueno, no sé si obtenga muchas respuestas porque la mayoría de ustedes hablan español, pero no existe el ácido ascórbico para la inyección. Lo que la gente hace con esto es que toma el ácido ascórbico, lo mezcla en una olla grande o bueno, en un compartimiento de acero y le agregan bicarbonato de sodio y esto lo neutraliza. El ácido ascórbico es muy ácido, tiene un pH de 1. Entonces, si lo inyectan, matan a alguien. Entonces, el ácido ascórbico para la inyección, no, tomamos el ácido ascórbico, lo disolvemos y casi lo neutralizamos, pero no del todo. Entonces el pH del ácido ascórbico para la inyección está alrededor de 4.5 a 7, pero usualmente está alrededor de 5, 5.5, pero es bastante ácido. El sodio ascórbico para inyección tiene un pH de 7.2, que es bastante cerca al pH ideal. Puede caer un poco y puede llegar a los 6 altos con el paso del tiempo. Pero si tenemos ácido ascórbico para inyección, sí tenemos que acordarnos que cuando inyectamos eso, especialmente si lo estamos haciendo directo, que usualmente no es el caso porque es altamente concentrado, va a ser bastante ácido. Este producto en particular no tiene preservativos eh, y tiene una vida útil bastante larga y es estable. Uno de los grandes problemas que tenemos con el ácido ascórbico para la inyección es el aspecto de lo que les acabo de decir, que cómo se fabrica. Cuando tomamos ácido ascórbico y lo mezclamos con bicarbonato de sodio, tenemos niveles residuales de bicarbonato y dióxido de carbono en la solución. Entonces, si esto se calienta por cualquier motivo, el dióxido de carbono que está en la solución puede hacer burbujas y aumentar la presión hasta el punto de que si ponemos una aguja puede eyectar la aguja. Entonces, hay ciertas cosas que hay que tener cuidado para el ácido ascórbico. Entonces,
El sodio ascórbico está totalmente neutralizado, entonces no hay bicarbonato residual en la solución. Entonces esto tiene un resultado, no tiene este resultado de la presión aumentada. Yo pensaba que era bastante importante para que ustedes entendieran esto, porque este campo en el que ustedes están involucrados es un campo muy serio. Ustedes tienen personas muy enfermas al otro lado de la inyección y ellos tienen que ser asegurados, y ustedes como doctores, ya sean farmacéuticas o enfermeras o no importa quién esté aquí en este campo, pueden ser incluso investigadores, todos tienen que ser conscientes que hay personas muy enfermas al otro lado de estas soluciones y hay que fabricar con los más altos estándares. Esto es suficiente, no voy a decir más sobre esto, pero yo creo que es una introducción bastante importante. Ahora hablemos sobre la historia temprana de la vitamina C y las megadosis de vitamina C. La historia más temprana claramente empieza con Albert Szent-Györgyi, que eh, tiene el título de la persona que realmente descubrió el ácido ascórbico. Ya estaba afuera en el mercado como otro ácido, pero de hecho él fue el que identificó como el factor antiescorbútico el ácido ascórbico, y él fue el primero que hizo esto. Necesitó mucha investigación también en cáncer y radicales libres y cómo esto contribuía al cáncer. Entonces esto vuelve al más o menos 1930. Entonces el concepto de los radicales libres en cáncer no es nuevo, ya tiene casi 100 años. Simplemente no ha sido tomado, y uno de los motivos por los cuales no ha sido tomado es porque la medicina dio un giro a la derecha. Entonces, bueno, volvamos al tiempo de Albert Szent-Györgyi. Él tenía muchos colegas también allá que hacían mucha investigación sobre vitamina C y encontraron que mataba muchos virus y también neutralizaba muchas toxinas. Esto también es 1930, y todo ese trabajo fue allá en esa época sobre la vitamina C, y se hacía, este trabajo estaba siendo realizado por, ¿cómo se llama? El doctor Jungblut. Él hizo muchos de estos trabajos tempranos sobre las acciones viricidas de la vitamina C, y tiene una acción, su acción tóxica, y otros colegas hicieron aún más trabajo y estaban muy emocionados pensando que la medicina iba a adoptar esto, pero el doctor Sabin, que era otro contemporáneo en esa época, hizo un trabajo utilizando vitamina C, pero lo que el doctor Jungblut encontró era que las altas dosis de vitamina C podían matar el virus del polio. De hecho, él infectó en micos con el virus del polio y encontró que la vitamina C podía matar el virus del polio. Este doctor repitió este experimento, pero utilizó niveles muy bajos de vitamina C y tuvo un resultado negativo. Y por ese resultado negativo, la medicina tomó dos direcciones diferentes en esa etapa. Que ya estaba en el control hasta cierto punto, desde un enfoque, digamos, de veneno, pero estos resultados negativos del doctor Sabin fueron una oportunidad para que el mercado médico dijera, bueno, vamos a tomar esta otra ruta. Y esto va a ser un poco como una historia fantástica sobre la vitamina C. Entonces, desafortunadamente, la vitamina C la dejaron relegada en el principio de los 40, hasta que otros investigadores como el doctor Fred Klena vinieron y utilizaron este tipo de investigación temprana y dijeron, bueno, si no hubiéramos cuidado, si cuidáramos estos virus y tenemos un efecto en las toxinas, tenemos que utilizar muy altas dosis. Entonces él empezó a hacerlo, empezó a utilizar dosis muy altas, y al principio, en sus días tempranos, como yo dije, el doctor Klein era uno de los investigadores y médicos muy importantes que dio dosis de vitamina C endovenosa muy altas, y llegó a la misma conclusión que el doctor John Gobert, y que significa que sí mataba los virus y que fue muy útil en desintoxicar muchos de los químicos y toxinas. El doctor Cathcart fue otro en esa época. Él encontró que él podía dar dosis orales muy altas de vitamina C, y eso también tenía un efecto en virus. Owen Stein, Pauling,
el doctor Kapsanoff, él fue un hombre muy interesante. Él empezó con la American Quacks Association. eh, Era una asociación donde él se estaba burlando de las personas que se estaban burlando de este tipo de médicos. Entonces él tenía una revista que se llamaba The Health Consciousness Journal, donde él introdujo muchos de los médicos en el área de la medicina. Él y Jonathan Wright empezaron el American Quacks Association y, como dije, educaron a muchas personas. John Hopper, eh, al principio en Australia, el doctor Cal Corines, que hizo mucho trabajo con niños aborígenes y encontró que muchos tenían una deficiencia de vitamina C. Y entonces eso se probó correcto y se probó incorrecto y bueno, hay otros médicos que de pronto los nombres no significan mucho para ustedes, entonces no voy a seguir mucho con esto, pero las biológicas se involucraron en la fabricación porque lo que encontró el doctor Calecarines en su estudio era que hay mucha deficiencia de vitamina C en los nativos y él viajó en todo el mundo, conoció al doctor Pauling, doctor Cupsinel, muchos otros médicos. Había uno que hacía mucho trabajo, que hacía un veterinario dándole vitamina endovenosa a animales y también funcionó. Personas del Medio Oriente que volvieron a Australia y empezaron a fabricar Owen Stern. Owen Stein era un químico que en los Estados Unidos que encontró que la vitamina C era un antioxidante muy útil y un conservante para los alimentos, pero él también pensó o pensaba, como muchos de los demás, como Jungblut, que esto sería muy útil dado como inyecciones. Entonces él empezó a unir sodio ascórbico, que fue donde sacamos estas ideas, y lo puso en botellas y lo empezó a distribuir como inyectables a médicos en Estados Unidos. Mi padre cuando llegó otra vez de América, habló con él y empezamos a fabricar de esta misma forma en la parte de atrás del servicio de patología. Yo me uní a él después de haber hecho muchos estudios en farmacia y caí en cuenta que teníamos que cambiar la fórmula y después crecimos bastante. Y junto con eso, con este crecimiento, empezamos una organización de capacitación de ACMIN. Yo estuve en la junta de otra universidad que se llamaba el ACNEM, que también capacitaba médicos durante más o menos 25 años. También trabajé en Australia en nutrición inyectable y otros aspectos nutricionales como la medicina herbal y empecé a distribuir vitaminas en el mundo, en China, Colombia, Japón, Europa y otras áreas de Asia, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda. Entonces ha crecido bastante porque gracias a Dios tenemos los más altos estándares de fabricación en el mundo, que lo hacen más fácil para entrar a otros países en el mundo también, por el registro que tenemos que tener y por las inspecciones que tenemos que tener cada año. Algunas de las personas actualmente involucradas en la terapia de vitamina C endovenosa, tristemente el doctor Hiriord no está ya con nosotros, pero el doctor Cunningham definitivamente sí, y él es un investigador muy capaz y ha hecho mucho trabajo y tiene mucha información muy creíble que de hecho ha impulsado mucho el crecimiento de la vitamina C endovenosa en el mundo como resultado de sus publicaciones. Han sido absolutamente críticos para el crecimiento de la vitamina C endovenosa en el mundo. El doctor Yanegasaro en Japón está haciendo mucho trabajo, al igual que el doctor Galindo, y desafortunadamente el doctor Marco González no está con nosotros, de Puerto Rico, pero hay muchos investigadores excelentes de Puerto Rico con publicaciones excelentes. Y el doctor Tom Levy ha escrito muchos libros, muchos artículos sobre altas dosis de vitamina C endovenosa. Y una vez más, decimos que esperamos poder liderar esta investigación en el mundo. Yo quiero recordarles que el motivo para la terapia de vitamina C endovenosa es que con la vitamina C endovenosa tenemos
niveles en plasma mucho más altos que con la oral. Simplemente no podemos obtener los mismos niveles en plasma con la vitamina C oral que con la vitamina C endovenosa. Bueno, yo sé que hay ciertos temas de contención sobre algunos tipos de vitamina C, pero eh, decimos que no podemos llegar incluso más alto eh, a, digamos que en 8 miligramos por ciento. Entonces, esto con vitamina C endovenosa no podemos llegar más o menos entre 300 y yo creería que estamos hablando de hasta ya 500 miligramos por ciento. Entonces son niveles masivos de vitamina C y son niveles muy altos que tienen que tener acciones múltiples de las que vamos a hablar brevemente en esta conferencia. Entonces, la vitamina C se ha mostrado de manera clínica que funciona en muchos casos en infecciones y particularmente en infecciones virales, en quemaduras. De hecho, yo creo que ahora en Estados Unidos es el estándar para los hospitales más grandes utilizar vitamina C endovenosa. Yo creo que sí. Por favor, habla con ellos porque hay evidencia definitivamente. Y están utilizando 66 miligramos por kilogramo por hora, desafortunadamente solamente para las primeras 24 horas, pero vamos a entrar a eso más adelante. En sepsis, claramente se utiliza y han habido muchos estudios hechos en esto en animales y en humanos, en síndrome de muerte súbita del lactante. Puede que sepan o no de esto, pero en Australia había muchos casos de muerte súbita del lactante, especialmente en bebés muy jóvenes, como resultado hasta cierto punto de retos con toxinas, que ahora no vamos a entrar en esto, pero funciona muy bien en la pancreatitis y en hepatitis. El doctor Tom Levy probablemente va a hablar sobre todos estos temas también, un rango muy grande de cáncer. Yo estoy seguro que también vamos a hablar de esto y desintoxicación, pero muchas otras áreas también. En la hepatitis, en 1957, un profesor mío tuvo un estudio con niños en hospitales con hepatitis A y solamente les daba 10 gramos. Yo creo que hay muchas personas aquí que reconocen que incluso 10 gramos de manera endovenosa pueden tener un efecto farmacológico definitivo, pero con 10 gramos de vitamina C endovenosa diariamente durante solamente 5 días, él pudo reducir a la mitad el tiempo que los niños tenían que permanecer en el hospital con hepatitis A. Ahora, si eres un niño con hepatitis A, yo estoy seguro que querrías salir del hospital e irte para la casa. Entonces significaba mucho. Esto fue en 1957. El doctor Klenner, al final de los 40 y al principio de los 50, estaba utilizando altas dosis de vitamina C endovenosa para tratar una cantidad de condiciones médicas. Su forma clásica de tratar a los pacientes era ligar la cantidad de vitamina C al resultado. Entonces, si no se mejoraban, les dábamos más y eso parecía funcionar. De hecho, si vemos cómo está yendo mucho de la medicina estos días también, se está volviendo un enfoque más individual a la medicina, más que simplemente un estudio doble ciego clásico y este tipo de enfoque. Si ustedes tuvieran una tienda aquí en Bogotá que vendiera solamente un tamaño y lo escogieran y escogieran, digamos, aleatoriamente 1000 personas, ¿cuántas de estas 1000 personas pueden caber en este único tamaño de ropa o de zapatos o de protocolo o de tratamiento? Y esto es lo que pasa con estos estudios doble ciego, esto es lo que ellos tratan de establecer. Tienen un enfoque general, esta área que dice que tratan de hacer que el protocolo encaje con el paciente, no que el paciente encaje con el protocolo. Pero eso es lo que pasa con los estudios doble ciego, que no tratan de hacer esto. Pero el doctor Klenner, para darle este crédito, él era un señor muy intuitivo y probablemente con todos estos enfoques tempranos de Jürgen Blücher y los demás,
reconoció que las altas cantidades de vitamina C mataban los virus, mataban las bacterias, neutralizaban muchas toxinas y él se lo mantenía dando a las personas hasta que las personas se mejoraban. Entonces él daba 3 o 4 gramos de vitamina C cada hora hasta que la gente se mejoraba y funcionaba. Eso es lo que pasa. Yo creo que al final del día podemos dar muchas justificaciones de cómo funciona, pero si funciona, como pasó con el doctor Klenner, entonces funciona. Él era un santo entre estos pacientes. Los trataba a muchos sin cobrarles y la gente venía de todo el mundo para ser tratado por el Dr. Klenner. Desafortunadamente él tuvo un hijo que tenía esquizofrenia y no ayudaba a su práctica. Sin embargo, él era un hombre maravilloso. El Dr. Klenner produjo artículos claves en el 49, el 51 y el 71, donde citó muchos casos diferentes. Yo realmente digo que los deberían leer y están listados aquí, estos artículos. Son casos reales y les han dado dosis masivas de vitamina C endovenosas que van más o menos desde 450 miligramos por kilogramo por día hasta 150 gramos en 24 horas. Algunos de los médicos en este estudio llegaban a dar hasta 200 gramos en 24 horas. Bueno, ahora si esto es necesario o no, bueno, yo supongo que es difícil saberlo, pero la dosis exacta de vitamina C para tener los resultados óptimos, yo creo que todavía está siendo estudiada, pero mientras tanto es una sustancia muy poco tóxica, puede ser utilizada de manera muy segura, muy efectiva, entonces realmente sí los fomento a todos ustedes para que vayan y los lean y la usen porque van a hacer mucho bien, yo les aseguro que esto es lo que pasa cuando entramos a esta área de la medicina. Aquí están los artículos del Dr. Klenner. El doctor Cathcart, una vez más, él ya no está con nosotros, pero él utilizó muchas dosis altas de vitamina C también y él de hecho tiene un sitio web que todavía está activo. Si ustedes escriben en Google el doctor Robert Cathcart, vitamina C, les va a llevar a su sitio web. Y su sitio web muestra un gran número de condiciones médicas que son tratables con vitamina C endovenosa. Todavía está muy actual, entonces por favor vayan y lo visiten. Él fue el pionero del método de dosis oral de tolerancia. Yo quiero darles un poco de precaución sobre esto. Suena como una buena idea, en general tiene sentido, pero hay algunas personas en donde necesariamente no quieren aumentar de manera masiva la acción peristáltica en el intestino por todo tipo de motivos. Entonces él tendía a utilizar el ácido ascórbico con dosis, digamos, basadas en la tolerancia intestinal. Y como lo discutimos antes, esto es bastante ácido. Entonces, si alguien tiene muchas ulceraciones en el tracto gastrointestinal, hay que tener un poco de cuidado con esto. Pero digamos que él tenía esto en cuenta. Pero yo conozco otras personas que han experimentado problemas tratando de hacer esto y he conocido otras personas a las que les ha funcionado perfecto. Entonces, al principio, nuevamente cuando yo estaba trabajando con mi padre, tratamos personas que eran adictas a heroína, que es otra área que nuevamente para la desintoxicación, la vitamina C en dosis masivas puede funcionar bastante bien. Yo soy un doctor en bioquímica, yo no soy médico, tengo un título en microbiología y soy patólogo y tengo otra cantidad de estudios, pero cuando trabajaba junto con mi padre, tratábamos pacientes adictos a la heroína y podíamos dar dosis masivas de vitamina C de manera oral a estas personas y no les daba diarrea, pero era
un excelente método para desintoxicar a estas personas. De hecho, venían a nosotros con estos síndromes de abstinencia, venían a desintoxicarse para que no pasaran por la desintoxicación en la cárcel y terminar con muchas reacciones negativas. Entonces sí funciona en algunas condiciones. Hay que tener un poco de cuidado, pero pues, se puede aumentar a cientos de gramos en condiciones agudas. Pero estas son algunas condiciones de, antes de que la gente tenga diarrea, pueden tomar mucha vitamina C. El doctor Cathcart utilizaba muy altas dosis de vitamina C en pacientes con VIH. Hay un médico en Australia que empezó una clínica de VIH donde él trató un número muy grande de pacientes con SIDA y encontró que el conteo de linfocitos aumentaba bastante. Y él realmente les daba no solamente vitamina C endovenosa, sino como un enfoque con un cóctel, digamos, con magnesio. Y ellos venían y tenían, digamos, un régimen bastante agudo de tratamiento y luego venían cada vez menos y menos, pero los pudo mantener por periodos bastante largos de tiempo en promedio. No a todos, pero en promedio. Supongo que estamos diciendo que la vitamina C endovenosa es maravillosa. La gente todavía se enferma, la gente todavía se muere, la gente todavía tiene infecciones, pero en general ayuda. Y vamos a encontrar que la conclusión de la mayoría de los enfoques, un rango enorme de enfermedades o casi todas, cuando damos vitamina C endovenosa oral, las personas sí mejoran hasta varios, digamos, niveles y en varios tiempos. Entonces, una persona sana puede tolerar más o menos de 10 a 15 gramos de vitamina C oral antes de que inicie la diarrea. En pacientes VIH positivos sin síntomas toleran un poco más. Y hay pacientes de ARS que requieren aún más. Y ya cuando tienen SIDA, pueden aguantar de 30 a 200 gramos por día sin tener diarrea. Ahora yo hago la pregunta a todos ustedes aquí en el público y cualquiera que quiera hacer un estudio clínico. ¿A dónde va esa vitamina C? Entonces, si no les está dando diarrea, ¿a dónde va? Alguien que ha tomado alguno de estos pacientes severamente enfermos y les han hecho un examen de sangre, o será que está en el intestino y excretado, porque si no, tiene que ir a alguna parte. Entonces es un área interesante para que alguien le haga algo de investigación. Entonces, aquí hay pacientes con neumonía que requieren mucha vitamina C antes de llegar a la diarrea. Vamos a continuar un poco por cuestión de tiempo. Llegamos a Irwin Stone. Irwin Stone era una persona increíblemente importante como yo. Él tuvo un accidente automovilístico masivo, pero vivió hasta más o menos los 80 y pico de años. Porque yo también tuve un accidente automovilístico masivo y estoy lleno de metal. Tengo caderas de metal, piernas de metal, tengo brazos de metal y he tenido vitaminas endovenosa profiláctica una vez a la semana durante 20 años. Si no lo hago, me empiezo a temblar. Y yo creo que me ha ayudado mucho. Yo tengo casi 70 años. En unos meses cumplo 70. Y puede ayudar. Y yo creo que Irwin Stone probablemente ayudó. A Irwin Stone también le ayudó a vivir una vida muy larga y muy sana. Él es uno de los fundadores de la medicina ortomolecular. Él empezó a fabricar vitamina C para inyectable en botellas y él también introdujo a Linus Pauling a altos niveles de vitamina C y los beneficios de los altos niveles de vitamina C. Yo tuve la buena fortuna de conocer a Linus Pauling. Él era un hombre maravilloso. Era hermoso hablar con él. Yo estaba con mi padre y con el doctor Calcarenes, pero él era una persona
increíble. Yo no sé si ustedes saben algo de los trabajos que él ha publicado, pero son impresionantes. Entonces, ¿por qué una persona como Linus Pauling, que era claramente un genio, tenía una reputación muy alta, se involucró con la vitamina C y toda la publicidad negativa? Bueno, yo creo que él era eh, un hombre muy ético y él reconoció la importancia de ello. Él empezó el Instituto Linus Pauling, que empezó a hacer mucha investigación en vitamina C, que todavía continúa hoy en día, liderado por el doctor Buzz Fry. Y hacen mucha investigación con dosis alta o por cuestión de fondos. Bueno, les encantaría, pero no tienen tantos fondos para hacer este tipo de investigaciones. Cameron y Pauling. El doctor Cameron era un oncólogo y Pauling claramente era un científico de investigación y un profesor en ciencia. Publicaron en 1976 los resultados de un estudio en 100 pacientes de cáncer en un hospital en Escocia. Y ellos le dieron a los pacientes de cáncer vitamina C endovenosa y vieron los resultados y los compararon con pacientes que no recibían ninguna vitamina C. Estos pacientes todos eran intratables, eran casos terminales y la mayoría, si no todos de ellos, no, ya les habían dado terapia citotóxica, entonces sus sistemas inmunes estaban totalmente deprimidos o dañados. Entonces, este es uno de los motivos por el cual el doctor Pauling creyó que sus resultados funcionaron tan bien. Entonces, estos 100 pacientes tratados con ascorbato se les da 10 gramos por día, endovenosos por 10 días y de manera oral de ahí en adelante, y los resultados fueron espectaculares. Por favor, acuérdense una vez más que estos pacientes no tenían o no habían tenido quimioterapia o radioterapia previa, entonces sus sistemas inmunes probablemente iban a poder responder a estos niveles de vitamina C. La vitamina C estimula el sistema inmune, aumenta sus células naturales, aumenta la linfoblastosis y la fagocitosis, y también una cantidad de funciones inmunes para las cuales es importante la vitamina C, al mismo tiempo que proteger al cuerpo de los daños oxidativos del cáncer. Nuevamente los resultados fueron espectaculares. El 16% de los pacientes tratados con ácido ascórbico sobrevivieron más de un año, 50 veces el valor de los pacientes de control. Por el 10% de los pacientes tratados nos sorprendió que el porcentaje de los no tratados era con más del 20%. Esto es como parte de lo que hemos encontrado. Creo que el profesor David podrá también creer que la mayoría de pacientes tienden a vivir mejor y sentirse mejor. Este fue el caso con el trabajo del doctor Pauling. Creo que ha sido el caso con los pacientes del Instituto Rio. Puede explicar el caso con los pacientes que atendió el doctor Dinsta, y estos pacientes se sienten mejor, viven más, y algunos de ellos incluso tienen remisiones. Pero no se habla de cura, pero ciertamente se habla de un equivalente, porque la gente se siente mejor, incluso hasta el punto de que el Instituto Nacional de Cancerología ha publicado de hecho en su website que la vitamina C de manera intravenosa, la vitamina C ha sido altamente beneficiosa para los pacientes de cáncer. Este instituto, que ha tenido un presupuesto de casi $1 billón al año. Así que mucha gente critica el trabajo de Linus Pauling en su trabajo. Sin embargo, trato de repetir esa investigación, que son resultados excelentes, aunque la gente los critique por sus análisis estadísticos, por muchísimas razones, pero funciona. Mi clínica decidió tratar de replicarlo usando dosis de 10
marcas de vitamina C, esas dosis de 10 gramos funcionaban. Y en la clínica se publicó ese trabajo, hizo que el trabajo de Linus Pauling no se viera muy bien. Incluso algunos de los más generales hablaron de una republicación en los periódicos que ellos publican para poder decidir sobre el asunto, pero la clínica usó vitamina C oral y como les dije, la oral simplemente no puede lograr esos altísimos niveles, tiene que tenerla endovenosa. ¿Qué dosis de endovenosa es la mejor? No lo sabría, para ser bien sincero. 10 gramos funcionaron. El protocolo general era de 60 gramos, que también funciona. Las dosis que también parecen funcionar, cualquiera que parece ser muy alta, la endovenosa, la sangre, deben recordar que debe lograr llegar a los tejidos objetivo, donde está tocando el cáncer, que no es necesariamente las células en la sangre, pero es lo crítico, llegar por la sangre. Si la vitamina C está teniendo un efecto local sobre los tejidos cancerígenos, entonces se necesitarán las dosis concentradas necesarias, lo que no siempre es fácil porque ellos no siempre responden de la manera que deseamos, pero eso depende del tipo de cáncer. De todas formas, la Mayo Clínica, la vitamina C, no funcionó porque, como les dije antes, estaba haciendo un trabajo endovenoso que estaba siendo aplicado como lo recomendaba el señor Linus. Muchos pacientes mejoraban, tenían términos de vida mejor, de todas formas. No funciona para todos, pero funciona para la mayoría. De hecho, cuando voy por mis inyecciones de vitamina C, como les dije, las recibo como una vez a la semana en una clínica grande, que nuevamente, les digo, es una clínica que mayormente trabaja con pacientes de cáncer. Así que tengo que estar yendo allá usualmente de 10 a 15 pacientes en una sola habitación a la vez. Yo sé que no suena muy bien, pero todos están muy agradecidos por el tratamiento de vitamina D. Yo veo incluso historias de esa clínica, he escuchado expresiones de los pacientes en los que siempre hay agradecimiento por este tipo de tratamientos, por el tratamiento endovenoso. Un caballero incluso en una ocasión que tenía cáncer prostático, tenía un tratamiento de terapia tóxica porque era un cáncer sistémico, se estaba enfermando cada vez más y más, empezó a trabajar con la vitamina C endovenosa, se la daban gratuitamente y empezó a sentirse mucho mejor, seguramente porque se la daban gratis, yo no sé, pero se empezó a sentir mucho mejor. Se cuenta. Fue su decisión. Luego dejó de hacerlo, pero de todas formas se notó que las cifras de cáncer en su cuerpo empezaron a bajar. De lo que estoy hablando, 2 meses después les estoy hablando de esto y sigue funcionando este paciente, por lo que sé en su seguimiento, se siente bien, se ve bien. No sé si le durará para siempre, pero esto no es una experiencia inusual. La terapia tóxica tiene sus efectos secundarios, pero uno de los beneficios de la endovenosa es que puede disminuir los efectos secundarios de todas formas a la terapia tóxica como tal. Pero si la terapia tóxica no funcionara y hubiera un encontrón entre las dos, pues hasta ahora no les quiero parecer como un oncólogo, simplemente les quiero contribuir a lo que los pacientes aportan por el bienestar de los pacientes para llegar más adelante, de lograr mejoras en los tratamientos de pacientes con cáncer. Y la otra cosa que reconoce el Instituto de Cáncer, que ustedes seguramente lo encontrarán en su website, sobre la endovenosa de vitamina C en general, es que ayuda en general a muchos pacientes. Los motivo a que vayan a la website. Ya es mi turno de continuar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? Ah, ok. Estaba esperando tener 10 minutos. Bueno, esto es probablemente lo más importante que quería decirles en mi charla. Linus Pauling ha hecho muchas pruebas
sus pruebas han sido ciertamente interesantes y decidí tratar con la endovenosa en vitamina C. Es realmente una idea muy buena para el tratamiento de cáncer y muchos otros protocolos de tratamientos. Esta es una imagen del doctor Linus Pauling. Esto es cuando pude visitarlo en los Estados Unidos. Esta es una visita temprana a mi padre, al lado derecho. Y el doctor H. Kalekelianis en la izquierda, Linus Pauling en la mitad, y yo estoy entre ellos. Esto es en 1977, es la fecha de la terminación del estudio de vitamina C en ese momento, para la aplicación de la vitamina C para todo tipo de condición médica. Tuve el privilegio, como les dije, de visitar también al señor Linus Pauling en su casa. Estaba dando una conferencia internacional. Él empezó una firma sobre nutrición. Pauling también tenía cáncer prostático terminal, como de hecho algunas de las personas que lo acompañaban, pero eso es porque todos somos humanos en este área de medicina. La gente que se enferme, eso es complejo. Los protocolos de tratamiento también son complejos, pero esta es una forma no tóxica de tratamiento. Virtualmente en cada ocasión tendrá la ocasión de ayudar a la gente a sentirse mejor. En lo personal, he tenido momentos agresivos del resfriado, casi que me muero, incluso hace como 3 meses fui al hospital. Tuve toda la terapia de anticuerpos y fluidos y no me estaba mejorando mucho con esta influencia, así que yo mismo me di la salida y fui a otra clínica y pedí vitamina C endovenosa 2 veces al día por 3 semanas y me mejoré. Claro que tuve muchos daños de los cuales recuperarme, pero por lo general funciona. No les estoy diciendo que siempre funciona, no les estoy diciendo que todas las otras terapias no sirvan. No, obviamente sirven. Yo no les estaría diciendo esto. Se han estudiado incluso de los animales, he tenido terapia de anticuerpos y fluidos como todos los demás, pero lo que quiero decir es que se pueden maximizar los protocolos de tratamiento y de cualquier forma que usted pueda hacerlo, hágalo, pero siempre busque las posibilidades más efectivas y más saludables, como la endovenosa de vitamina C. Como les decía, Pauling tenía la última fase de cáncer prostático y en 1993, como les dije, se murió y lamentablemente él lo tuvo que soportar por 20 años, tolerar operaciones y todo. Su esposo había muerto 7 años antes y creo que ya llegó al punto en que tuvo suficiente. Así que en sus 90 dijo, bueno, ya hice mi pedazo, es hora de irme. Como les dije nuevamente, los alimentos que dosis altas de vitamina C funcionan bastante en los pacientes que han tenido terapia citóxica. Les dije un ejemplo de un paciente que estaba teniendo terapia citóxica para su cáncer de próstata y le sirvió muchísimo la endovenosa vitamina C, pero si quiere sacar el máximo beneficio, esto es algo que se puede considerar. Su oncólogo tal vez no lo quiera considerar, pero siempre puede ser un problema enfrentar, porque hasta que la medicina no se integre un poco más con métodos que de pronto no sean tan ortodoxos, yo creo que gradualmente se va a lograr. Nuevamente el Instituto Nacional de Cáncer con esa recomendación en su página se hace fuerte. Luego, el papá y Linus Pauling en esa foto, como pueden ver. Creo que tengo 5 minuticos. El trabajo del doctor H. Kalekelianis y mi padre es un trabajo legendario. Su charla era sobre los niños indígenas que estaban muriendo y que para evitar
usaba el tratamiento con vitamina C. Mi padre era un patólogo, iba ya a probar que estaba equivocado y luego se dio cuenta que de hecho tenía razón. La falta de vitamina C de estos niños, según las pruebas de orina, demostraban que necesitaban y que lo que este señor estaba haciendo era supliendo a estos niños con vitamina C y que era bueno, que por qué no se estaba absorbiendo muy bien era porque los niños tenían parásitos. Así que por eso es que no lo estaban absorbiendo muy bien, pero tenía una muy buena idea, porque tenía una excelente idea de una inyección de 500 miligramos de vitamina C, era una triple, y también con anticuerpos, así que eso funcionó. A eso le llaman la triple para estos niños que están en riesgo y eventualmente demostró que estas inyecciones podían prevenir a estos niños que de otra manera estarían muriendo y ya se les estará otorgando una mejora en vida. Usted lee esto también sobre su segundo trabajo. Aquí lo vemos con unos niños en la clínica que se les inflama el hígado. Este es mi padre, que fue a la clínica según él probar que estaba equivocado y se dio cuenta de lo contrario. Ian Bradford, que trata a pacientes con SIDA, este soy yo. Me involucré en los 60, 70 con mi papá y empecé a trabajar en lo que yo pensé que era una instalación muy primitiva. Sí, de pronto lo era, pero a veces lográbamos nuestros objetivos. Empezamos en la farmacia, conseguir algunas cosas para el laboratorio, etcétera. Obviamente, en este momento todo eso está más sofisticado. Tenemos trabajo con la clínica, con la escuela europea. Recibimos muchas instrucciones, manuales de guía. Si quiere un ejemplo muy rápido de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, para que se pueda ayudar algunas de esas vías, tenemos que llenar 5.000 de estas botellitas con algo de pruebas de laboratorio para sacar muestras de laboratorio. No se puede hacer con una sola muestra, se tiene que hacer con varias pruebas de bacteria cada 5 o 6 meses. Tenemos que ponerlas en cultivo. Esos son estantes grandotes. Tenemos que controlar y monitorear y continuamente estudiar y analizar mientras se van llenando estas botellitas para ver si es viable o no es viable dependiendo de la reacción de cada bacteria y tiene que validarse cada estudio. Para terminar, este es el equipo de terapia biológica que ha crecido. Al comienzo teníamos solamente como 5 personas y ahora estamos con más de 50. Tenemos muchas fábricas. Estamos ofreciendo educación que ha sido muy importante. Tenemos un asociado, el doctor Griffith Pang, quien ha sido un asociado excelente. Él se encargó de 3 ciudades en China, en las que pudo lograr 3.000 camas en un hospital en China para lograr dividirlo en varias áreas. Ha trabajado mucho ya, muchos cientos de pacientes con oncología integrada, incluyendo aquellos que reciben las dosis de vitamina C endovenosa. Él es un profesor de medicina que ha experimentado muchísimo con esto de estudio. Quiero darles un dato rápidamente y eso es las referencias de PDQ, que son los médicos. Se trata del Instituto Nacional de Cáncer, como les dije, tienen un presupuesto de 40 billones de dólares. Actualmente es una lista grande de las necesidades que se pueden usar. Les recomiendo que miren esa referencia en esa página para que vean un poco más de lo que les he hablado. Gracias.